Lo contábamos al inicio, a estos datos hay que sumar otros que nos deja el día. La región, como decimos, ha registrado más de 1.500 casos también de maltrato infantil. Y a esto se suma que también hay menores que necesitan una familia de acogida. Muchos de estos menores también son víctimas de la violencia de género. Hablamos ya de todo esto con nuestra invitada, Débora Murcia, psicóloga sanitaria y también educativa. Bienvenida aquí al plató de la entrevista de la noche. Muchas gracias, Laura, por invitarme. Pues tenemos que seguir hablando, por desgracia, de este tema que no deja de sorprendernos, y vamos a empezar la entrevista hablando de otro tema, pero tenemos que hablar de la última noticia. Este fin de semana también ha sido en Alpedrete, otra víctima de violencia de género ha muerto apuñalada por su pareja, 50 puñaladas. Y ahora como que se dice que el problema era que su pareja tenía un problema de salud mental. Vamos a separar, vamos a hablar de la salud mental y de la violencia de género, porque quizá no hay que relacionar un término con otro. Efectivamente, Laura, al final una persona que comete un crimen de violencia machista, si tiene un problema de salud mental, lo que tiene que hacer es pedir ayuda, ¿no? O acudir a alguien que le pueda ayudar. Yo creo que cuando se produce un crimen de violencia machista, lo que hay de fondo podría ser un problema de salud mental, pero lo que hay de fondo efectivamente es un problema de violencia, y en este caso de violencia de género, ¿no? Blanquear al acusado, en este caso al agresor, es negar el problema y seguir mirando hacia otro lado. Y yo creo que es muy importante que sigamos dando visibilidad y sigamos hablando de que esto es un problema que nos afecta a todas las personas y que no podemos mirar hacia otro lado. Y ponerle nombre es el primer paso para reconocer un problema que nos da de bruces y que tenemos que aceptar. Por lo que decías ahora mismo de blanquear, la semana pasada creo que se conoció la sentencia de otro caso también ocurrido aquí, de Claudia Abigail, fue asesinada también, creo recordar que eran 70 y tantas puñaladas. Finalmente su expareja lo admitió en el juzgado. Eso lo único que ha hecho ha sido, en este caso, rebajar la pena. Pero claro, su madre es lo que decía: a mi hija nadie me la va a devolver. Efectivamente. Al final tú piensas que cuando una persona ha matado a otra con 70 y pico puñaladas, ¿qué hay de fondo? Pues por lo menos hay odio, dicen que en estos casos hay enajenación mental. Yo creo que son personas que están plenamente conscientes de sus capacidades facultativas, que no tienen ningún tipo de problema, no tienen ningún tipo de trastorno, y justificarlo con esto sería, una vez más, tapar el problema de fondo, que es odio y misoginia, que en eso se basa la violencia de género, ¿no? Entonces yo creo que al final reconocer el daño, bueno, está bien y es un paso más, ¿no?, para poder avanzar en este problema, pero no soluciona nada. Tenemos que efectivamente ver cómo podemos de alguna manera dejar de que estas situaciones dejen de pasar. Evitar ese daño. Efectivamente, eso es. Me gustaría que nos centráramos un poco en esas víctimas. Cuando hablamos de violencia de género no se puede hablar quizá de un perfil concreto, pero a lo mejor sí hay un rasgo o rasgos que identifiquen a las víctimas, ya sean hombres o mujeres. Fíjate que, o sea, en el caso de las relaciones de abuso no entiende de clase sociocultural, no hay un perfil, pero sí las víctimas suelen tener como una serie de cualidades o características. Desde psicología del trauma hablamos de defensas, ¿no?, de defensas al trauma, que son aquellas situaciones o aquellos momentos en los que tú de alguna manera buscas seguir en esa relación porque no eres capaz de mirar el trauma, porque genera demasiado dolor o genera demasiado daño, ¿no? Entonces hablamos de justificación, ¿no?, de justificar al maltratador, ¿no? Lo hizo porque estaba muy estresado, porque tuvo un mal día, ¿no? La negación: no, pero esto que me hizo no es tan grave, no lo he pasado tan mal o no he sufrido tanto. Hablamos también de la evitación, ¿no?, de tratar de evitar hablar de estas situaciones, correr un tupido velo, ¿no? Y todas estas defensas al trauma, todas estas defensas que presentan las víctimas suelen ser en común, se suelen dar en común, ¿no? Entonces, aunque no hay una clase social, no entiende de clases sociales, sí que las víctimas suelen presentar todo esto, ¿no? Pues justifican, intentan mirar hacia otro lado, o muchas veces también lo que hacen es dejar de contar lo que están viviendo en sus relaciones sociales o aislarse para poder de alguna manera justificar el abuso que están
que están sufriendo. Vamos a hablar de datos. Los últimos datos que tenemos son los de 2024. Siempre se hacen estos informes año pasado, año anterior. 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. También fueron asesinados 4 hombres en este mismo ámbito familiar. ¿Estamos ante una pandemia silenciosa? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, estas son las que lamentablemente, las grandes. Claro, que han llegado a lo peor, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de pandemia silenciosa? Porque hay mucha violencia que no se puede denunciar, no se puede demostrar. Tú puedes demostrar un golpe, puedes demostrar una paliza, pero tú no puedes demostrar una luz de gas, un abuso reactivo. Hay muchas estrategias de violencia emocional que no se pueden demostrar, incluso cuando vas con un informe de una psicóloga, en este caso, se te pone en tela de juicio, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la violencia emocional que sufrimos en general las personas todavía no se puede de alguna manera hacer visible, y yo creo que esta es la lucha que tenemos todavía las psicólogas y las profesionales de la salud mental que nos dedicamos a esto, ¿no? Las niñas y los niños, lo hemos visto, lo vemos a menudo, también son víctimas. En 2024, seguimos con el último informe, quedaron huérfanos 40 menores, 40 menores, y 9 murieron también a manos de las parejas o exparejas. Por lo mismo, ¿qué lectura podemos hacer de esto como psicóloga, tú que eres? Pues mira, Laura, tenemos que hablar de la violencia vicaria. La violencia vicaria consiste en que el maltratador, con tal de seguir haciendo daño a su pareja, en este caso, busca terceros, en este caso son los hijos, para seguir maltratando y abusando de la víctima. Cuando llegan a término ya que pues, finalizan con la vida de esta persona, es ya lo último de la pirámide, pero antes de llegar a esa cima pasan muchas cosas que no se ven, ¿no? Como por ejemplo pegarle a la mujer delante de los hijos, o cuando consiguen divorciarse, manipular a los hijos para seguir haciendo daño a la madre a través de la campaña de difamación, diferentes tipos de manipulación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos que hay menores implicados en el proceso es cuando creo que efectivamente la justicia tiene que hacer algo, ¿no? No digo que con las víctimas no se tenga que hacer nada, a ver si me explico, se tiene que hacer, por supuesto, con las víctimas, pero cuando hay menores de por medio se tiene que hacer mucho más rápido, porque son personas que no tienen una capacidad de decidir, yo no te veo más porque eres mi padre, ¿no? O me estás haciendo daño. Quizá no pueden incluso verbalizarlo, no pueden poner con palabras y están sufriendo de una forma silenciosa. Entonces yo creo que en este caso la justicia tiene que tomar mucha más medida y mucho más rápido. Qué duro todo esto. ¿Qué tipos de maltrato existen? Tú, por ejemplo, decías eso, no se puede, es muy difícil demostrar el maltrato, digamos, emocional, incluso con un informe de profesionales. ¿Qué tipos de maltrato existen? ¿Cuáles son los más comunes? Vale, pues mira, el primero... De hecho, perdona que te corté, has dicho también luz de gas. ¿Puedes explicarlo, por ejemplo, también para gente que no entienda este término? Sí, estaríamos hablando, fíjate, cuando hablamos de luz de gas, hablamos de violencia emocional, que esta es la que es más difícil de demostrar, ¿no? La violencia emocional, cuando el abusador no te pone una mano encima, pero te manchaca, cuando lo hace todo aquí. Hubo una psicóloga que hace poco estuve teniendo una conversación con ella que me dijo una frase muy interesante, que es que cuando el maltratador te pone una mano encima es porque para él aquí ha sido una derrota. No ha podido aniquilarte mentalmente, ya tiene que, ¿no? Y me gustó mucho este concepto. Hablaríamos de violencia emocional, ¿no? Que es toda aquella violencia invisible que tú no puedes demostrar como víctima, pero que estás viviendo y estás sufriendo en silencio. Hablaríamos efectivamente de violencia física, ¿no? Que es la más evidente porque se puede ver los golpes, las palizas, incluso puede llegar a matar, ¿no? Hablaríamos de violencia económica, cuando gestiona la economía de la víctima y la víctima no es capaz de gestionar su propia economía, ya sea porque o no la deja trabajar o la pareja es quien gana el dinero y entonces gestiona el dinero de la víctima. Esto le hace que no pueda salir de la relación o no con tanta facilidad. Hablaríamos también de la violencia digital, que es cuando la pareja controla el teléfono, las contraseñas, tú no puedes tener ningún tipo de intimidad. Hablaríamos de violencia ambiental.
Esto es, cuando el abusador no te pone una mano encima, pero manipula objetos de tu alrededor para que tú sientas miedo y sientas esa intimidación. Hace poco hablaba con una paciente que tuve, que efectivamente ella me reconocía el abuso, me decía, nunca me puso una mano encima, pero cuando rompió el móvil y le dio una patada a la pared al lado mía, yo pensé que la siguiente iba a ser yo. Y esto también es un tipo de violencia. Al final se genera ese trauma y ese miedo. Esa era otra de las preguntas que te quería yo hacer. ¿Cuáles son los principales miedos o qué te encuentras tú, que te trasladan cuando estas víctimas, ya sean adultas o no sé si habrás tenido casos que vayan también menores, cuando llegan a terapia o llegan a la consulta? Pues mira, los miedos que tienen, el primero es que la gente no les crea. ¿Por qué? Porque muchas veces el agresor es una persona que cae muy bien socialmente, que tiene una careta, ¿no? Y que en público se muestra de una manera y en privado de otra. Entonces muchas veces el miedo que tienen de contar lo que están viviendo, el infierno que están viviendo, es porque dicen, ¿quién me va a creer? ¿No? Otro miedo que existe es la cantidad de tiempo que invierten dentro de la relación. Piensan, si ahora me voy con todo lo que he invertido de recursos emocionales, económicos, del tipo que sea, ¿no? Habré perdido mucho tiempo de mi vida. Quizá lo que tiene más sentido es quedarme y ver si finalmente cambia la persona que está abusando de mí. ¿Qué más miedos tienen? Pues efectivamente, como bien mencionaba, el hecho de que, ¿y si cuando le dejo cambia? ¿Y si cambia con la próxima y no conmigo? ¿No? Y eso también les retiene mucho tiempo en la relación. Y luego también el miedo que tienen de la campaña de desprestigio. Esto es súper frecuente. ¿La campaña de desprestigio o difamación? Efectivamente. Por favor, explícalo. Esto es muy frecuente. La campaña de desprestigio consiste en que cuando el abusador, el manipulador o el maltratador ya no puede seguir abusando de la víctima, decide hablar mal, contando cosas que ya sean ciertas, en parte, o mentiras. El único objetivo es que las personas de su entorno piensen mal de la persona a la que se la están haciendo, de esta manera se queden solas y él gane fama o gane pues popularidad, ¿no? Y de esta manera consiguen destrozar a la víctima aunque ya no tengan contacto o relación con ella. Entonces esto sigue siendo maltrato y sigue siendo abuso. Y esa es otra cosa que tampoco se puede demostrar. Como se nos acaba el tiempo, me quedo con muchas preguntas, pero yo quería hacerte la última. ¿Qué herramientas podemos usar los ciudadanos para ayudar a las víctimas? Yo creo que es muy importante que entre todos y todas construyamos esta red de apoyo, ¿no? Que nos pongamos todos a una en validar, en creer a la víctima. Cuando alguien nos está contando que ha vivido un episodio de violencia, en vez de cuestionarle, decir ¿por qué no has denunciado antes o por qué no lo has contado antes?, creerla. ¿Qué necesitas de mí? ¿No? El diálogo tiene un papel muy importante en estas situaciones. Luego, por otro lado, animarlas a denunciar o ir a alguna institución a que le puedan ayudar a salir de la situación que están viviendo, que pidan ayuda psicológica, que lo cuenten, ¿no? Y por supuesto dar apoyo por parte de amigos, familia, no dejarlas solas a las víctimas. Entonces yo creo que es una red que son varios puntos, ¿no? Pero yo creo que cuando hacemos comunidad y dejamos de ser personas individualistas es cuando realmente... Nos sostenemos. Exacto, efectivamente. Nos sostenemos. Eso pues es. Débora, yo te vuelvo a invitar para que la próxima vez o vayamos de vez en cuando haciendo repasos. Si estás en Murcia te invitamos a plató, si estás en Madrid pues lo hacemos por videollamada. Claro que fantásticamente. Sí. Y como siempre agradecidos de que nos vayas pues eso, dando notas de cómo podemos ir mejorando todos. Es un trabajo de toda la sociedad. Muchas gracias. Pues tenemos que continuar y vamos con